estoy revisando entonces, volviendo atrás, un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, donde comentaba que vimos la composición y el canon del Antiguo Testamento, características del Pentateuco también revisamos y culminamos con un ejercicio donde ustedes realmente fueron muy geniales, pudieron extraer muchas ideas del texto. Hola, Olivia, me acuerdo de Olivia, ¿cierto? Ah, bien. Ahí me voy a ir aprendiendo los nombres. Hoy nosotros trabajaremos un poco en la introducción, retomaremos el Pentateuco con alguna otra idea y ya miraremos la estructura del Génesis, la estructura, el esquema. ¿Sí? Ya estamos con Biblia, Génesis del 1 al 11. Entonces ahí algunos siguen llegando, así que vamos a mirar la clase de hoy. Yo quiero dar gracias a Dios también porque estuvimos desde ayer bien como familia, bien ahí inquietos, no preocupados demasiado, pero sí estábamos inquietos porque teníamos uno de nuestros integrantes más pequeñitos que tiene menos de un mes con un problema respiratorio, el Tomasito. Anoche pasó en la clínica conectado a millones de cables porque tenían que ayudarle a despejar su sistema, pero ya volvió a casa, así que, oh, gracias a Dios, una vez más lo hizo. Qué bueno es Dios a que responde a esas peticiones que uno hace delante de él, así que eso nos anima. Vamos entonces ahora a continuar, vamos a ir a revisar entonces sobre Pentateuco. Ya dije, vamos a volver siempre un poco atrás y vamos a extendernos hacia adelante. Sonó como a pasaje bíblico, David. Ah, vamos a hacer eso siempre para hacer el vínculo, el puente, el nexo entre lo que revisamos y dónde vamos hacia adelante. Vamos a ver un poco la autoría de todo el Pentateuco, no solamente el Génesis, su redacción y las diferentes posturas, y vamos a conocer los pensamientos y vamos a indicar hacia dónde nos inclinamos nosotros como creyentes, como cristianos de las asambleas de Dios, porque estamos perteneciendo a esta corporación. Pero también, ¿por qué no decirlo? Y ser como muy claro en eso, que es Igual que aquí la, se va a ganar a veces. ahí Perdón, está la escritura hablando. Ahí ¿se Emanuel corta bien? está acomodándose por ahí, le vamos a pedir que silencie su micrófono, Emanuel, porque estamos escuchando todo lo que pasa en su casa. Oh, sí, perdón. No, tranquilo. Si no pasa en estas clases, no pasa, así que no te preocupes. Bueno, miremos entonces un poco todo lo que fue la composición, lo que es la autoría, la composición, cómo se generó todo lo que es el Pentateuco. Esto es solo un pantallazo, una vista del Pentateuco, ¿sí? Los 1300 años aproximadamente, ¿sí? 1300 años que se van a sumar a otros años para lo que es el nuevo, que nosotros ahí nos extendemos, normalmente hablamos hasta 1500 años, pero estamos en el Antiguo Testamento, estamos todos los escritos, aunque uno normalmente habla de escrito, pero no hay que pensar en escrito con alfabeto, porque en una, no sé si hicieron introducción a la Biblia o hicieron algo como era la escritura anteriormente. En los escritos antes no eran con alfabeto, eso viene muy adelante en el tiempo con los fenicios, originalmente además, está antes de los jeroglíficos en Egipto, está la escritura cuneiforme en la Mesopotamia, así hay, normalmente es tradición oral y cada cierto tiempo se dejaba por escrito algo que podía ser en piedra, podía ser en una tablilla de arcilla, ahí se va generando esa mecánica, pero normalmente es tradición oral. Y a uno le llama la atención cómo las personas pueden confiar en tradición oral. Pero en el contexto oriental del mundo antiguo, incluso hoy mismo, la historia
se transmite de generación a generación. No, ¿Están viendo? más que un El libro, lobo, ¿qué gustaría? más que un libro, se transmite oralmente la tradición. ¿Sí? Permiso, Emanuel, es que hay como ruido alrededor, como hay ruido alrededor, se interrumpe. Entonces, Moisés va a recibir mucha de esta información, muchas historias. Ahora, ¿cómo se resguarda esta tradición oral sobre los primeros eventos, sobre la historia de Abraham, sobre todos ellos? ¿Cómo se resguarda? Es contándola, ¿sí? Y colectivamente todos, todo el pueblo, la comunidad conoce la historia. Entonces, cada vez que se va repitiendo la historia, se salvaguarda, se cuida de que no se le agreguen detalles. Porque alguno de ustedes conoció, jugó al teléfono. No sé si se acuerdan de ese juego. Olivia, ¿te acuerdas, cierto, de ese juego? ¿Y cómo era de entretenido que tú le decías algo a alguien y el último de la fila decía cualquier cosa menos lo que habíamos dicho al principio? Esa es la mecánica en este lado de nuestro mundo, del occidente. Pero en el contexto oriental no es así, porque ellos están predispuestos, inclinados más bien a la tradición oral y a la repetición. Nosotros necesitamos escribirlo, ellos necesitan repetirlo. Entonces, eso se daba en esa época. Luego, en el tiempo del rey David, también se va a redactar algunos textos de la escritura, y ahí ya entramos en la tradición escrita, pero más formal. Vuelvo a decir, tradición escrita formal, porque antes igual tenemos jeroglífico, la escritura cuneiforme y algunas otras características, algunos otros caracteres, ¿sí? Hasta que los fenicios inventan el alfabeto que nosotros conocemos hoy. Luego, entre los años 500 al 401, porque aquí estamos en la época de Esdras, ¿sí? Antes de Cristo estamos en la época de Esdras, que es donde se compilan todos los textos del Antiguo Testamento, incluido el texto que estamos estudiando nosotros, el Génesis, que forma parte del Pentateuco. Para los judíos, el Antiguo Testamento quedó terminado aproximadamente en el año 200 antes de Cristo, y paralela en esa época, aproximadamente en el 280 por ahí, se va a generar lo que es la primera traducción de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, al griego, la famosa Septuaginta. Y en el año 70 después de Cristo, algunos dicen 90, ya nosotros estaríamos con el Antiguo Testamento cerrado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autoría y hablamos de autoría y redacción del Pentateuco, incluido nuestro texto que estamos estudiando, que es el Génesis, nosotros debemos hablar de tres posturas. Aquí yo estoy trabajando con apuntes de varios colegas que van entregando información y uno va generando estas láminas, ¿sí? La postura fundamentalista, la más, podríamos decir, la escuela mucho más casi literal a veces, uh, insiste, afirma que es Moisés el que escribió todo, escribió. Aunque vuelvo a decir que haya escrito él, todo es como complejo porque él va a recibir mucha información y la va a ordenar. Puede ser que la transcriba. Ahora, ¿en qué idioma va a escribir Moisés? Si él vivió tanto tiempo en Egipto, él sabe escribir en jeroglífico. Y jeroglífico, ahí están los ideogramas, pictogramas, no son letras. Entonces, ahí tenemos un problema. Si decimos que Moisés escribió, ¿cómo escribió? ¿En qué escribió? En papiro, porque el papiro se da en Egipto, la planta, y ellos son los que generan este material. Pero pero se estima que lo escribió Moisés entre el año 1448 al 1250 antes de Cristo, que es la época donde normalmente nosotros ubicamos a Moisés durante el peregrinaje en el desierto. En algún momento no nos olvidemos que él anduvo con el pueblo de Israel en el desierto aproximadamente 40 años. En algún momento de ese tiempo, ¿cómo podríamos rescatarlo si miramos el Salmo número 91? ¿Ustedes sabían que ese salmo lo escribió Moisés? Y en ese salmo él hace una reflexión, como que está en pausa y está meditando y reflexionando, como que se da un tiempo
y él va a redactar. Probablemente ese salvo, probablemente en esta es la época cercana a cuando él va a recibir toda la información, toda la tradición y la va a compilar o redactar lo que Dios va a compartir con él. A la tradición judía, ¿sí? Los judíos eh, más fundamentalistas, el Nuevo Testamento, la Iglesia Católica, hasta el siglo XIX. ¿Por qué decimos hasta el siglo XIX? Porque ahí hubieron algunas eh, eh, palabras, algunos estudios que van a desarrollar en este contexto que para ellos, por ahí algunos empiezan a discutir que probablemente no fue Moisés el que realizó esta labor, y los evangélicos conservadores, ¿sí? No voy a decir que nosotros no creemos eso, pero sí le hacemos algunas excepciones por lo que le estoy mencionando, cómo escribió Moisés, en qué idioma escribió Moisés, ¿sí? Hay otra postura o pensamiento sobre el Pentateuco, y aquí estamos con una que nace por ahí por el siglo XIX, que justamente tiene que ver con lo que menciona la Iglesia Católica, en donde se dice que eh, es difícil que se haya escrito a, por Moisés, algo que en el texto, si se hace el análisis crítico del texto mismo, esta presenta ciertos anacronismos, expresiones que no se corresponderían para el momento. Por ejemplo, mencionar que en ese tiempo habitaban allí los cananeos y todavía en esa época del Génesis que se está relatando, si bien estamos con la historia de Abraham, ahí hay bastantes pueblos, pero así decir que solamente están los cananeos sería como complejo. También habla de los reyes edomitas de Edom que existían antes que los israelitas tuviesen rey. Y ahí estamos dando, diríamos, en términos así como científicos, un salto cuántico, porque estamos uniendo casi 500 años y lo estamos uniendo en solo un versículo. Entonces, ahí hay algunos términos que no se entenderían bien según esta postura. Pero también hay algo que vamos a considerar, y es bueno decirlo: la forma en que ellos escriben es muy distinto a lo como escribimos nosotros y cómo entienden el tiempo ellos. La otra, que para ellos consideran que es muy difícil que lo haya escrito Moisés, sobre todo el Génesis capítulo, o sea, Deuteronomio capítulo 34, en el caso del Pentateuco, porque ¿cómo Moisés va a hablar de su propia muerte? Pero también se entiende que en algunos pasajes del Pentateuco son los sacerdotes los que van a escribir. Pero para validar, y como se reconoce la figura de Moisés como el gran estadista, el hombre que vio a Dios, se le adjudica a él la autoría, y los demás no tienen problema. También las diferencias de estilo. Por ejemplo, en el Pentateuco nosotros encontramos en el Génesis, que es el tipo de narrativa, cómo se explica la historia, es tipo, así como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, con grandes personajes, gigantes, fenómenos, pero wow, que uno queda realmente admirado. En cambio, quien escribe el Deuteronomio es como si estuviera escribiendo un sermón, algo mucho más didáctico, mucho más ligero, de lectura más suave. Entonces, para algunos dicen que es imposible que Moisés haya escrito todo esto. También estoy planteando ideas, ustedes pueden opinar, también. La alternancia de los nombres divinos, que si lo escribe una sola persona, siempre va a ocupar el mismo nombre para Dios. Por ejemplo, en Génesis 1.1 se refiere a Dios como Elohim, pero en Génesis 2.4 se va a referir a Dios ya con otro nombre, como Yahvé, como Jehová. Entonces dicen, pero ¿cómo? Si es una sola persona que está escribiendo, va a mantener el mismo nombre. Pero se olvidan, estoy haciendo inmediatamente la aclaración o la acotación en relación a estas posturas. Eh, Cuando uno lee el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, con toda esta diversidad de nombres, normalmente el oriental usa nombres con destino o nombres con significado. Por ejemplo, si el israelita, el hebreo en este caso, el descendiente de Abraham, tiene una experiencia con Dios de que lo salva, lo protege o provee para él,
lo va a llamar con ese nombre. Por eso que uno va a encontrar en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento Jehová Jireh en un momento determinado. Y si ustedes se fijan, el relato que se está mencionando es que Dios proveyó algo, la gente dice, ah, Él es el proveedor. Cuando hay una enfermedad y Dios sana, ah, Él es Jehová Rafa, es mi sanador. O sea, el nombre tiene que ver con las experiencias que van teniendo los hombres con Dios y le van adjudicando este nombre. Cuando estaban en un conflicto y Dios trajo paz, es Jehová Shalom. Cuando están en una guerra y tienen que enfrentar a un enemigo, ellos dicen Jehová Tsidkenu, Él es mi estandarte, el que me defiende. Entonces, por ahí, esta, esta postura tiene sus bemoles, tiene sus aspectos a considerar. Y hay otra eh, teoría que van a presentar desde esta postura en relación a estos nombres también y a decir de que es imposible que lo haya escrito Moisés. Y van a presentar estas ideas de que va cambiando el nombre de Jehová a Elohim. En el Deuteronomio que se escribió en otra época porque el formato, el estilo es distinto, y el documento sacerdotal que fue escrito acerca del año 450. No negamos que el texto va a sufrir ajustes, ¿sí? Porque recuerde, son 1300 años de historia que a la hora de construir el texto se van a ir realizando algunos ajustes en el idioma, pero eso no significa que se esté recién escribiendo, sino que ya el texto está escrito y le van realizando los ajustes a la hora de a la hora de traducir, ¿ya? La postura moderada, ¿sí? Que más o menos está entre el que es demasiado extremo y el que considera algunos temas, dice que el Pentateuco se debe entender en el contexto de la literatura religiosa del Medio Oriente antiguo. O sea, el Pentateuco está escrito en un formato que no es el que nosotros conocemos normalmente para redactar una historia, ¿sí? Tiene otra estructura, utiliza otros elementos. También nosotros decimos que Moisés debe ser considerado el legislador del pueblo hebreo, ¿sí? Y Moisés y los escritores complementarios, los que van a aportar, por ejemplo, el sacerdote o el mismo Josué, ¿sí? Deben haber usado traducciones orales antiguas comunes. Se dice que Josué o el sacerdote um, son los que van a escribir la muerte de Moisés, van a redactar esta parte y lo van a agregar al Deuteronomio. Entonces, decimos que Moisés, y coloco esta imagen, que muchos la ubican porque es la más clásica en relación a Charlton Heston cuando él hizo famosa esta película de Moisés. También, y esto sería la evidencia interna, que igual en la misma Biblia valida, reconoce, indica que los autores, tanto Jesús como los escritores del Nuevo Testamento, van a considerar en sus escritos y a la hora de mencionar a Moisés como el principal redactor de la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos Pentateuco, los 5 libros de la ley. Recuerden, Pentateuco, los 5 libros de la ley. Tanto Jesucristo entonces como los escritores del Nuevo Testamento van a mencionar, cuando van a incluir una mención a la ley, siempre van a decir a Moisés. Por ejemplo, Jesucristo dice frente a una pregunta de los religiosos, de los fariseos, a Moisés tienen. Y cuando dice a Moisés tienen, está diciendo la ley. O sea, tienen los 5 libros, léanlo. Ellos hablan de mí. Ahí en Juan 5:39. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelistas, ellos van a hacer mención a no es solamente insinuación, sino lo afirman que Moisés sería el que había escrito el libro de la ley. El libro de Hechos, Romanos, Pablo ahí en Romanos, en Corintios, el autor de los Hebreos también hace mención a esto, que fue Moisés, y el libro de Apocalipsis. Ahí tienen varios de los versículos que ustedes pueden corroborar. Entonces, la evidencia interna nos dice que la mayoría reconoce a Moisés como el autor, como el principal redactor de la ley. ¿Sí?
¿Alguna, yo creo, yo pienso, algún yo creo, yo pienso, escucho, antes que pasemos a Génesis? Parece que no. ¿Todavía están tomando tecito algunos? Ok, entonces hicimos un repaso de las diferentes tres pensamientos o tres posturas o tres ideas sobre lo que es el Pentateuco, quien lo escribió. Lo relevante acá, siempre debemos recordar que estamos frente a un libro antiguo, literatura antigua, y si pensamos en el momento en que se va a poner finalmente por escrito todo, igual es una época antigua, donde los idiomas en los que se está registrando es en el hebreo antiguo, ni siquiera el hebreo moderno, el arameo antiguo, y van a tomar textos que probablemente están redactados en idiomas mucho más antiguos. Entonces, es un texto compuesto, tradición oral, tradición escrita, tablilla, papiro, que se va a recolectar, a compilar para formar lo que es el Pentateuco. ¿Sí? Avanzamos entonces hacia Génesis, ya nuestro primer libro que nosotros vamos a revisar ya Biblia. ¿Sí? La semana pasada ya hicimos una introducción en Génesis, trabajamos lo que eran las dimensiones salvífica, querigmática e interpelante. ¿Y cuál era la finalidad de revisar esas dimensiones? ¿Alguien podría mencionarme cuál sería la finalidad? Es como, ¿qué pretende la profesora? ¿Qué pretende la pastora que nosotros entendamos con este ejercicio? ¿Alguien se quisiera mencionar cuál era el objetivo del ejercicio anterior, del que hicimos en la primera clase? ¿Cuál sería el objetivo? Cuando hablamos de la dimensión, por ejemplo, salvífica, de la querigmática o de la interpelante. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué podríamos extraer como idea? ¿Puedo hablar? Sí, Manuel. Sí, yo creo que, bueno, por lo que yo estuve escuchando, que Dios habla y Dios hace y después da, como nosotros tenemos que responder, algo así, creo que entendí. Ajá, ya. Gracias, Emanuel. Gracias por revisar el video, porque lo revisaste. Me doy cuenta que lo revisaste. Que, ¿alguien más quisiera mencionar? ¿O alguien aquí escribió, parece? Pero muy bien, conocer las cualidades o características de Dios. Muy bien, María Esther. Muy bien. ¿Alguien más? Lo puede escribir igual, ¿ah? ¿Qué buscábamos con ese ejercicio? ¿No? A ver, un minuto más. Si alguien quiere, hable ahora o calle para siempre. David, ¿sí? Pastor David. Eh, sí, pensaba que una de las razones era invitarnos a reflexionar primero para poder identificar la intervención de Dios en la historia. Ujú, Nos damos cuenta de cómo Dios actúa de diferentes maneras y esa reflexión es la que nosotros hacemos, ¿no? Tenemos que dar el trabajo de reconocer cómo Dios interviene en cada una de las etapas de la historia, incluyendo en cosas que parecieran eh, muy fáciles de entender, pero a veces también esconde, no queriendo buscarle la quinta pata al gato, pero siempre hay cosas que pueden esconder cosas importantes y esta demarcación, digamos, a través de lo que nos mostró Pastora, nos permite identificar rasgos importantes de Dios, características y atributos. ujú. Muy bien. Por ejemplo, hablábamos de esta imagen que tenemos al frente, ¿sí? La naturaleza, la creación. Hablábamos que
cómo es tan sutil en el lenguaje, cómo se cambia a través del lenguaje los pensamientos. Porque normalmente se habla de la madre naturaleza, como que la naturaleza a sí misma se crea. Y uno dice, a ver, un momento, bonito el discurso, pero a ver, aquí me falta alguien en la fórmula, porque la naturaleza no es creadora, Dios es el creador y le da ciertas habilidades y potencialidades a la tierra para que pueda generar, pero el creador es Dios, no es la madre naturaleza, ¿sí? Y normalmente es como, miren, un ejemplo muy sencillo. Ah, cuando llega la 25 de diciembre, en realidad antes, noviembre, o sea, terminamos fiestas patrias y viene ya fin de año, vienen las fiestas y normalmente yo me fui dando cuenta hace unos 10 años, más de 10 años, que el lenguaje en la televisión, en la publicidad, en las tiendas cambiaba, ya no era feliz Navidad, era felices fiestas. Y yo dije, pero ¿por qué eliminan la palabra Navidad? Porque Navidad tienen que hablar de Jesús, la natividad, el nacimiento de Jesús. En cambio, si tú pones, inscribes felices fiestas e internaliza que, es una fiesta, pero no es nacimiento. Entonces es muy sutil cómo la publicidad y todo el sistema busca erradicar a Dios como el creador. Por eso es bueno que nosotros volvamos a la escritura, donde el metarrelato, lo que siempre está Dios diciendo es, yo soy el creador, yo soy el que te sustento, yo soy el que te proveo. Tú trabajas, está bien, pero ¿quién te da el trabajo? ¿Quién te da la fuerza para todo eso? Soy yo. Yo soy tu proveedor. No es que a fin de mes tú te ganas el sueldo, es verdad, por tu trabajo, pero yo proveo eso. Entonces, ese relato es el que nunca debemos olvidarnos, porque no hay que sacar a Dios de la fórmula, siempre Dios está ahí, ¿sí? Entonces, vamos a revisar Génesis en su estructura, cómo está construido, cómo se construye el texto, ¿sí? Vamos a ver entonces, volvemos a decir entonces Moisés, ¿sí? Aproximadamente entre el 1448 al 1250, ahí uno dice, pero ¿cómo tantos años de diferencia? Es que estamos en lo que sería la prehistoria, estamos antes porque debemos saber nosotros que se habla de historia cuando yo tengo registros que puedo ver, pero que se habla de prehistoria cuando es la tradición oral, cuando no tengo el registro, ¿sí? Ah, y en caso de Génesis, ¿qué decimos? El nombre mismo, Génesis, significa el inicio, el principio, ¿sí? Narra, ¿por qué ¿cuándo se le puso el nombre Génesis a Génesis? En la Biblia hebrea, en lo que es en el idioma hebreo, los nombres se intitulan por las primeras palabras, en el principio. ¿Cómo comienza Génesis 1:1? En el principio. Entonces, cuando ellos van a leer el libro de Génesis, para nosotros ellos dicen, vamos a leer en el principio. Todos saben que hay que ir al libro primero de Moisés. Pero cuando se realiza la traducción al griego del Antiguo Testamento, el griego le va a adjudicar este nombre, Génesis. ¿Qué significa? Lo primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque narra el principio de todas las cosas y efectivamente de todas las cosas, de la creación del cielo y de la tierra, del ser humano, de todo lo que nosotros conocemos hoy, de lo que percibimos, ahí es donde se narra cómo se iniciaron todas las cosas al principio. Y una de las palabras claves es, en Génesis, esta es la historia de cómo se inició. Así, yo te voy a contar. Recuerden que la Biblia es Dios contando una historia. Dios abriéndonos su corazón y contándonos una historia. Entonces, cada vez que quiere hablar del inicio de algo, va a decir, esta es la historia. Pon atención. El género es narrativo a través de varios relatos, ¿sí? Que a veces, cuando dice relato en formato de sagas, es como estas sagas, ya lo mencionaba, que van a incluir elementos que para nosotros son extraños. Por ejemplo, cuando habla de gigantes, aunque no necesariamente está hablando de hombres de 6 metros, pero sí habla de personas de renombre,
habla de lugares que son fantásticos, por ejemplo, cuando nos describe todo lo que es el jardín del Edén, que es realmente espectacular. Ah, ¿cuál es el gran tema? Que no es no solamente de Génesis, sino de toda la escritura, la redención de la humanidad. Incluso en el mismo Génesis tenemos, como muchos teólogos llaman, el protoevangelio. Está la génesis del evangelio. Cuando habla en Génesis 3:15 de que la serpiente te herirá, pero tú finalmente lo vencerás, en Génesis 3:15. Entonces, en relación al autor, al estilo y al tema, esto es lo que podemos decir de Génesis, ¿sí? También, ¿qué relatos, qué narraciones, qué historias nosotros podemos encontrar en Génesis? Primero, la creación. La próxima semana nosotros revisaremos esto, la creación. La creación no solamente de los cielos y la tierra, sino toda la creación. Lo que nosotros vemos hoy y lo que no vemos, porque hay cosas que no vemos, pero sí son reales, ¿sí? También luego avanzaremos al capítulo 3 con la caída y las consecuencias que trajo la caída, la desobediencia. Y no solamente para Adán y Eva, sino para toda su descendencia, para la tierra, para todo. Luego avanzaremos hasta otro momento que es muy triste, el diluvio. ¿Sí? Un momento muy triste que ahí vamos a conversar algunas cosas interesantes. Luego avanzaremos hacia la Torre de Babel, y las etnias, cómo se van a formar aquí las diferentes etnias, los diferentes pueblos a raíz de este evento. Y ya en capítulo 12 hacia adelante, la historia será de los patriarcas hebreos, porque ahí comienza la historia de Abraham, luego la de Isaac, Jacob, y luego viene José, que sería con que cerramos nosotros el libro de Génesis. Entonces, qué relatos, qué historias, así como a modo de bosquejo, nosotros vamos a encontrar aquí en el libro de Génesis, son estas historias. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Ahí vamos a avanzar a la estructura. ¿Sí? Entonces, avanzo. Por ejemplo, ¿cómo se presenta el relato de la creación, de cada faceta o cada aspecto de la creación bajo esta forma? Esta es la historia. Dios va a hacer la pausa y va a decir, pon atención, esta es la historia. 11 veces se ocupa en Génesis, en los primeros capítulos, para indicar continuidad temporal. Significa que terminé de contar una historia, ahora te voy a contar otra historia. Primero te voy a contar cómo se crearon los cielos y la tierra, cómo los creé, cómo los diseñé. Luego te voy a decir cómo creé a la familia. Después te voy a decir cómo voy a crear. Entonces, es la frase puente que va a conectar, ¿sí? Con la que va a iniciar. Esta es la historia. Esta es la historia de los cielos y la tierra. Esta es la historia de los descendientes de Abraham, de Adán. Esta es la historia. Así va a... Y familiar, porque va a unir los clanes, va a unir las diferentes familias, ¿sí? Porque debemos decir de que el origen, hablábamos la semana pasada de que Dios es el autor de la familia, ¿sí? Cuando leíamos en Génesis capítulo 1, 26, 27, y luego en el capítulo 2, cuando Adán hace esta reflexión frente a lo que Dios le presenta. Dios dice en la narración que no halló una compañera, una igual a Adán. Entonces va a crear, a diseñar algo hermoso, que es la esposa, la mujer, que sería la Eva. Se la presenta y Adán dice, wow, esta es igual a mí. La otra creación, todos los animales, todo lo más hermosísimo, pero como esta que me traes acá para que sea mi esposa con quien voy a generar familia, eh, es hermosa. Y ahí hablamos de cómo Dios también es el autor de la familia, el autor de todas estas realidades, ¿sí? Que normalmente algunos piensan que la sociedad,
que a través de la historia, del desarrollo, de la sociedad fue evolucionando hasta formar este concepto de familia. No, equivocado. Al principio, Dios va a formar la familia, ¿sí? Dice, dejará el padre, el hijo a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y formarán un solo núcleo, que eso se llama el matrimonio, y luego los hijos, la familia. ¿Qué y hablando de familia, qué genealogías nosotros vamos a encontrar en Génesis? ¿Sí? Cuando hablamos de genealogía, hablamos de los descendientes, ¿sí? Los descendientes de una misma familia. Tenemos la historia de la creación de los cielos y de la tierra, en primer lugar, ¿sí? Está en Génesis 2:4, pero también en Génesis 1, del 1 al 2:3, también está el desarrollo de la creación de los cielos y la tierra. Luego viene la historia, pues esta es la historia de los descendientes de Adán. Eso está en Génesis 5, del 1 al 2, y también 5:1, y también está del capítulo 2, del 4b al 4:26. ¿Sí? En Génesis 5:1 dice, esta es la historia de los descendientes de Adán. Así comienza ese versículo. En tercer lugar, tenemos la historia de Noé y de su familia, en Génesis 6:9. Comienza en 5:1b y termina en el 6:8 hasta que se cierra con estos son los descendientes de Noé. También tenemos la historia de los descendientes de Noé, ya hablando con mayor propiedad de ellos, de Sem, Cam y Jafet. Si ustedes se fijan, siempre comienza con, esta es la historia de, así comienzan los relatos, esta es la historia de. Aquí estamos con la historia de Sem, Cam y Jafet. Y luego nos quedamos, porque más adelante vamos a entender y conocer que a los israelitas incluso se habla de ellos como los semitas, los descendientes de Sem. ¿Sí? ¿Ok? Eso sería en Génesis 11, ¿sí? Comenzando en el 10:1. Luego seguimos con la historia de Taré, Génesis 11. Y aquí, ¿quién es Taré? Es el padre de Abraham, porque ya vamos a entrar a la historia de Abraham. Pero primero se habla del patriarca en el sentido del que inicia esta familia. Se habla de Taré, ¿sí? Luego tenemos la historia de los descendientes de Ismael, en Génesis 12:25. ¿Sí? ¿Quién es Ismael? Es el hijo de Abraham y Agar, la criada de Sarai, que luego es Sara. Luego tenemos la historia de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y de Sara. Luego tenemos la historia de los descendientes de Esaú. ¿Sí? Los descendientes de Esaú, porque Esaú es el primogénito, si bien a quien se le va a considerar como patriarca porque va a desarrollar esta acción es a Jacob, pero el relato va a reconocer en primer lugar a Esaú al mencionarlo a él y a sus descendientes, también a los descendientes de Esaú y a los edomitas, la Edom que pasa a ser a cómo se le van a reconocer más adelante a los descendientes de Esaú. ¿Sí? Y ya entrando en la última sección está la historia de Jacob y su familia, donde acá tenemos bastante material. Si ustedes se fijan, va del capítulo 37 al 50, tenemos la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha narrativa, hay mucha historia, hay mucho conflicto, hay mucha conflicto. No nos olvidemos, para aquellos que todavía no han leído, lo menciono, que en el caso de Jacob tenemos conflictos desde que se forma la familia, porque tiene dos esposas, tiene a la Lea y a Raquel, su hermana, además tiene las criadas de estas hermanas con las cuales va a tener hijos. Entonces ahí tenemos una narrativa muy extensa, estos conflictos familiares, estas hostilidades entre ellos. Vamos a tener ahí la historia de Jacob, que va a terminar con José. José ya cerrando en los capítulos de Génesis con José ya en Egipto, producto de estas enemistades de sus hermanos
mayores, los hijos de las otras mujeres de Jacob, y a José lo tenemos en Egipto, pero ya cerrando el libro de Génesis cuando él fallece. Entonces, ¿qué les mencionaba antes? ¿Cómo es la estructura del Génesis? ¿Cómo es el origen de todas las cosas? Nos va a mostrar el origen de la familia. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando nosotros vayamos, uno va leyendo las otras secciones, sobre todo los libros históricos, Josué, jueces, conflictos, a veces entre familias, uno tiene que ver acá, ¿de dónde viene? ¿De qué parte viene? ¿Por qué existe este conflicto? ¿Sí? Por ejemplo, no se aparece mencionado acá también en el caso de los Moab y Amón. Moab y Amón, que son de los vecinos de Israel, cuando ellos están ya en Canaán, los vecinos de Israel, y con quien Dios les dice que no tengan relaciones, pero que tampoco los ataquen, que tampoco los dañen, incluso les prohíbe entrar por su tierra, quitarle algo, sino que rodearlo. ¿Quiénes son Amón y Moab? ¿Alguien sabe de dónde vienen Amón y Moab? ¿Son hijos de Abraham? ¿Vendrán del lado de Abraham? Emanuel me De dijo que Lot, no sabe. A ver, ¿quién estaba de Lot, respondiendo? Viviana, a ver, Viviana. cuéntanos, cuéntanos. Sí, a ver, creo que es del sobrino de Abraham, Lot, ¿Ya? cuando salió de Sodoma y Gomorra, él Ujú, escapó con sus hijas y su esposa miró hacia atrás y quedó como estatua de sal por desobediencia a los ángeles que le ordenaron no hacer eso, y con ujú. sus hijas se fue como a una caverna o cueva, no sé, lejos, y sus hijas ¿Ya? lo embriagaron porque querían concebir hijos y no quedar sin descendencia, de ahí de una nació el pueblo de Moab y de la Ujú. otra nació el otro pueblo. Amo. Sí. ¿Tú sabes dónde está eso? En Génesis, ¿cuánto Eso, está? ya ¿Te sabes? no me ¿Te pidas. sabes? Eso es como mucho ya, Viviana. Sería, Así. sé la Lo que te historia. puedo decir que es como por el lado de Jordania en la actualidad. Ya, mira, nosotros Por estamos ahí en quedaban atravesando, e incluso de ahí venía Ruth, de ese Moab, pueblo. claro, justamente, sí. Nosotros Que estamos, cruzaban ahí en Jordania y llegaban al frente a Israel. sí, nosotros estaríamos ya en el capítulo 19, sí, capítulo 19 del 30 en adelante. Nosotros tenemos cuando ya este tema que estabas tú mencionando, sí, por ejemplo, en el 19:36, a ver, no voy a leer antes, dice el 33. Así que aquella noche lo emborracharon las dos hijas. Porque piensen, se acaba de destruir. Ellas vieron con sus ojos, con todos sus sentidos, vieron que es la ciudad donde ellas vivían destruida con fuego del cielo. Ya no hay, para ellas se acabó el mundo, no existe más. Y hemos quedado solteras, sin hijos, el único hombre que queda en el mundo, porque es lo que no conocen más. No hay, el único hombre que queda es el papá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar sin hijos? ¿Nos vamos a quedar solitas? Entonces, así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Tiene que haberle dado del bueno, porque se emborrachó mucho. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor, anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los Moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ami, que es Amón. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Entonces, acá tenemos otra vez
¿De dónde viene esta, no enemistad, sino que Dios les dice no tengan relación con ellos? ¿Por qué? Porque nacieron de una relación incestuosa, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esta historia? En el Génesis. Porque Génesis es el libro de los principios. El principio de todas las cosas lo vamos a encontrar en Génesis, ¿sí? Por eso es un libro que uno debe leer, ¿sí? Y debe trabajar. Alguno estará pensando, pero Dios permitió que ellas hicieran eso. Es como una historia que no debería estar en la Biblia porque es muy terrible. Como las hijas, primero emborrachan al papá y luego tienen relaciones con él. Eso es pecado, decimos nosotros hoy día. Pero hay que entender el contexto. Vuelvo a decir, para ella no hay más mundo, no hay más personas. Se acabó todo. Y no va a haber descendientes. Es como, no estoy abogando por ellas, pero sí hay que entender el contexto en el que se da esta historia, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, Génesis es el origen de todo, el origen de la familia, además es el origen del pecado, como lo vamos a ver. ¿Cómo entendemos el pecado? Ahí tenemos el relato, cómo se inician estos conflictos, ¿sí? Producto del pecado. Cómo se produce este conflicto también con la tierra, el origen del pecado y las consecuencias que trae el pecado, ¿sí? Ok, entonces acá tenemos las genealogías y ahí tenemos los descendientes, solamente me quedo con los de Jacob, ¿sí? Empezamos con Set, que Set sería el hijo de Adán y Eva, luego viene Noé, luego viene Sem, ¿sí? Porque de ahí seguimos, la historia sigue hablando, pero ya de Sem, no de Jafet ni de Cam, sino de Sem, de donde luego van a venir los hebreos. Luego viene Abraham, ¿sí? Abraham que él se autoidentifica como un arameo porque viene desde el norte, viene allá desde Ur de los Caldeos, sube hasta Aram y de ahí baja, pero toda esa región correspondía a los descendientes de Sem. Luego viene Isaac, si bien Ismael es el primero, pero Isaac es el hijo de la promesa, y de Isaac viene Jacob, aunque el primogénito es Esaú, pero Jacob es el que, ahí tenemos otra historia bien interesante como eh, por el menosprecio de la bendición que Dios está dando, es premiado Jacob, pero no porque Jacob lo anhele, sino porque la Rebeca, la mamá, entiende lo que está pasando ahí. Luego de Jacob, ahí tenemos las cuatro mujeres, las dos esposas, primero Lea y Raquel, y cada una aporta una criada que sería Silpa en el caso de Lea y Bila en el caso de Raquel, y ahí vienen los descendientes, ¿sí? Raquel aporta solamente dos hijos, ¿sí? José y Benjamín, pero son muy relevantes porque los hijos de José eh, eh, van a reemplazar en cierta medida a dos tribus, ¿sí? Que una no va a recibir territorio y otra que va a quedar complicada ahí. Ellos van a aportar y van a completar las 12 tribus que van a habitar en la tierra prometida. Bila también aporta hijos, Lea es la que aporta más hijos junto con Silpa, ¿sí? Ah, ahí ustedes tienen este cuadro, no lo hice yo, buscando entre tanto texto, entre tanta literatura, se habla de los Areli, de esos descendientes de Silpa, que son hombres de guerra muy valientes. También ahí en el caso de Sera y todos sus descendientes, como parte de un reinado del norte. En el caso de Lea, que es el primogénito, Rubén, pero él va a perder la primogenitura, ¿sí? Va a perder la primogenitura por su carácter que es rebelde, es muy ambicioso también. A Leví, ¿sí? Ahí nosotros tenemos los descendientes de Leví, donde se van a incluir algunos de los de Merari, ¿sí? Que no, si bien no todos fueron sacerdotes, porque se va a escoger a de la tribu de Leví, a la familia de Aarón, de ahí solamente van a ser los sacerdotes,
¿sí? Y la relevancia de Judá. Si bien Judá también no es de los buenos, el hijo de Jacob no es de los mejores, tiene conductas que son bastante complejas, pero cómo se va apartando Judá para finalmente se estipula en la escritura, en el libro de Génesis, cómo pasa a tomar la predominancia sobre todas sus eh, hermanos y pasa a ser la tribu que va a estar siempre al frente, en la puerta de acceso del tabernáculo, y pasa a tomar de donde viene el linaje de la realeza de David y finalmente de Jesús. Y ahí nosotros tenemos un cuadro muy grande para que nosotros podamos ver este linaje, ¿sí? Esta es la historia de los descendientes de Jacob. Se comienza así desde atrás hasta llegar al último descendiente. Y esto es interesante mencionarlo, lo menciono al paso, que como hablamos de tradición oral y que siempre se está retransmitiendo, siempre se está contando, si tú le preguntas a uno de ellos, ¿quién es tu antepasado? Por ejemplo, yo le pregunto, Pastor David, ¿hasta dónde puede llegar entre sus antepasados? A su papá, su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ¿se acuerda? Tatarabuelo, para arriba, ¿hasta dónde puede llegar, Pastor David? En mi caso, hasta bisabuelos. Bisabuelo. Pero tiene que haber habido un papá de ese bisabuelo, ¿sí? Nosotros no tenemos esa costumbre de ir hacia atrás, hacia dónde. Aunque existe un programa, por ejemplo, en el caso de mi familia, nosotros hemos llegado hasta nuestros antepasados del 1800. Existe un programa en línea que lo que pasa es que los testigos, los mormones, ellos compraron la base del registro civil y ellos desarrollaron un Family Search donde tú puedes en línea buscar tus antepasados y armar tu árbol genealógico hacia atrás, ¿sí? Recuerden que ¿cómo se llama? Por si no lo saben, para los mormones ellos creen en la salvación, por decir, la redención de tu familia a través de bautismo por tus muertos. Entonces ellos necesitan saber, voy a bautizarme por mi tatarabuelo, por mi tatarabuelo. Entonces ellos necesitan esa base. Lo bueno es que nos sirven para construir nuestro árbol genealógico. Hemos rastreado eso, una de mis sobrinas hace ese trabajo. Y es bonito ver de dónde venimos, de dónde vienen nuestros antepasados. Para ellos, en el Oriente, ellos sí. Ellos cuando comienzan a hablar su descendiente, comienzan con Abraham. Abraham, Isaac, y así empiezan a bajar. Y dice, pero ¿cómo esa capacidad? Porque ellos son de la tradición oral, nosotros escrita. ¿Sí? ¿Cómo es entonces la estructura del relato ya en términos mucho más específicos, más concretos? Siempre parte con una introducción, ¿sí? Luego viene el desarrollo, la explicación, y en el caso del Génesis, aquí nosotros estamos frente a un lenguaje que es más bien poético, porque es como cantado, ¿sí? Es cantado. En nosotros, si bien nuestro texto, perdón, es más bien, está escrito en prosa, está escrito casi, no como si fuera canción, pero en el texto original es una poesía. Dios está cantando cómo creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y luego viene el colofón, el resumen, ¿sí? El resumen, y en el caso del Génesis se va a usar como un resumen de relato porque y Dios creó todo, dice, y descansó al séptimo día y vio que todo estaba bien, y está resumiendo en el relato donde se indica, de acuerdo a lo que tienen ustedes al frente, quién es el autor que está contando, quién es el dueño, las cosas que hizo, y está colocando su firma. Yo creo, yo diseñé los cielos y la tierra. Nació de mi corazón. Es como cuando vemos nosotros el relato del ser humano, cómo Dios, luego de crear por la palabra todo, luego dice, con mis manos yo tomo barro, diseño algo, este ser humano, y le insuflo vida, le doy de mi espíritu. Entonces, esta forma de contar, eh, si bien vuelvo a decir, nuestro texto lo cuenta como historia nomás, pero tiene un formato de poesía, de cántico, ¿sí? ¿Y cómo es el esquema? ¿Sí? ¿Cómo es el esquema?
Comienza con la fórmula introductoria y dijo Dios. Si ustedes ven ahí en Génesis, y dijo Dios. Recuerden, aquí nosotros estamos con la dimensión. ¿Qué dimensión sería acá? Y dijo Dios. Recapitulando, ¿cuál dimensión sería? Salvífica, Y dijo Dios. salvífica. Ok, porque estamos con los verbos, ¿sí? Y dijo Dios, un mandato, haya. Y dijo Dios, haya. Y eso sería interpelante, haya. Es imposible que tú te puedas retrotraer de eso. Cuando Dios da una orden, esto se tiene que ejecutar. Y luego viene el cumplimiento del mandato y así fue. Te dice, y dijo Dios, haya lumbreras, haya esto, y así fue. Aparecieron las lumbreras, aparecieron las estrellas. Luego viene la valoración divina. Dios vio que era bueno. ¿Y cómo termina? Y transcurrió la tarde y la mañana. Y luego abre nuevo. Y dijo Dios, así va el relato, una y otra vez. Por eso se habla de, no es lineal, sino que va contando, va cantando. Dijo Dios. Y en ese decir Dios lo vamos a ver cuando revisemos la creación, ese yom, ese día. ¿Cuántos serían? 24 horas, 24 minutos, un segundo, 100 años, un milenio. No lo sabemos. Entre un versículo y otro versículo, normalmente nosotros pensamos que no pasa ni un día, pero a veces entre un versículo y otro, y eso uno lo ve mucho en la escritura, cuando trabaja ya desde la exégesis, desde el estudio más detallado, ve que a veces entre versículos transcurren una cantidad de años. Por ejemplo, cuando revisemos la creación de Adán, cuando ya ellos forman familia, Adán y Eva, y se habla de Caín y de Abel. En un solo versículo hay muchos años. Porque dice, y nació Caín y fue agricultor. Y uno dice, wow, o sea, nació pequeñito, bebé, y venía ya con la picota, con el chuzo, venía listo para trabajar. No, pero en un solo versículo tenemos muchos años incluidos. O sea, es algo que uno debe considerar, que no es cronológico. Los relatos no son cronológicos en el sentido, no nos dicen cuánto tiempo. Son esas preguntas que uno quisiera saber en cuánto tiempo lo hizo, pero pueden pasar mucho tiempo entre una explicación y otra. Entonces, esto lo vamos a ver, ¿sí? En el esquema del relato de la creación vamos a ver esta fórmula repetida una y otra vez, ¿sí? Esta es la historia, como decía antes, y ya cuando va a crear, eh, con la fórmula introductoria, el mandato divino, el cumplimiento del mandato, la valoración divina y la fórmula conclusiva. Eso es como uno podría eh, marcar su Biblia, por ejemplo, cada vez que Dios da una palabra, cada vez que vemos la dimensión salvífica, es un ejercicio que pensé dárselo, pero dije, no, voy a dejarlo ahí nomás, que podría marcar, por ejemplo, cada vez que está la dimensión salvífica con un color, el versículo. Cuando está la dimensión interpelante, otro color, que cuando está la dimensión querigmática, otro color. Para uno visualmente ver cuando Dios está anunciando algo, cuando Dios está haciendo algo y cuando Dios está pidiendo algo. Si nosotros logramos, eso, no se lo voy a pedir, pero se lo sugiero, que eso sirve para una mayor comprensión, distinguir por colores cuando Dios está anunciando, cuando Dios está haciendo y cuando Dios está exigiendo. Eso sería como interesante mirarlo ahí en el libro de Génesis, ¿sí? Yo creo, yo pienso, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Yo creo, yo pienso, no, parece que no. ¿O sí, David, Pastor David? Sí, le escucho.
Ah, está aplaudiendo, yo pensé que quería decir algo. ¿Nadie más? Ok. Si bien es una lectura para la próxima clase, porque yo no quiero adelantar contenido, pero miren, vamos a hacer algo interesante. Hay una lectura, voy a dejar de compartir acá, pero podríamos echarle un vistazo ahora. Hay una lectura. mm, Déjenme verla acá, ¿dónde la tengo? Y yo les voy a pedir que ustedes le echen un vistazo a esta lectura acá. Déjenme mirar acá. Es una lectura de dos planas que podríamos aprovechar ahora de echarle un vistazo. Ya la próxima semana podríamos hablar un poquito más. El libro se llama Ama tu cuerpo, es de la Nancy Pierce. Trabaja temas de cosmovisión ella. Este es un extracto del libro. El extracto es de respuesta a preguntas difíciles sobre la vida y la sexualidad. Y el extracto habla de arcilla ambulante. Arcilla ambulante, ¿por qué? Porque ¿de qué fue hecho el ser humano? De arcilla. Y es ambulante. ¿Por qué? Porque vamos de un lado a otro. A eso se refiere. Entonces, a este texto se lo voy a pasar al pastor David. Voy a cerrar acá. Se lo voy a compartir al pastor David para que él se lo comparta a ustedes. Espérenme acá. ¿Dónde está David? Aquí. Mm, mm, mm. Ya pastor David ahí se lo compartí. Son dos planas, incluso una plana y media, no es tan largo, pero para que pudiéramos leerlo, mirarlo y poder generar alguna idea ahí en torno a eso, porque ya la próxima semana nosotros hablaremos sobre la creación. Entonces miren, lo que voy a hacer, no sé David si en algún momento trabajaron en grupo, en el Zoom. No hemos tenido la posibilidad de trabajar en grupos en ninguna clase, querida. Y ya, entonces conmigo lo van a hacer, espérame, déjame buscar aquí dónde está la generación de grupos. Aquí está, reuniones, ya. Nosotros tenemos, de todos los que estamos en sala, yo voy a crear, estamos en sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A veces hay dos por sala. Entonces vamos a crear 4, 5, 6 grupos. 6 grupos. Usted va a recibir en su pantalla de su móvil, de donde usted esté mirando la clase, va a recibir una invitación para unirse a una sala. ¿Sí? Usted tiene que aceptar y se va a ir de esta sala grande, se va a ir a una sala donde van a haber dos personas, o van a haber tres personas, van a leer el texto y lo van a comentar. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok. Entonces yo voy a crear los grupos. Por ejemplo, en la sala 1 va a estar, dice iPhone de Cristian, Moisés Romero y Rosario. En la 2 va a estar el Cefam La Florida, María Esther, Jennifer Guerrero. En la sala 3 va a estar Fanny y el Samsung SM A166M. En la sala 4 va a estar bajo el nombre de usuario de Zoom y Viviana Mora. En la sala 5 va a estar Darlincita con Shirley y en la sala 6 va a estar Emanuel con David. Entonces yo ahora voy a abrir las salas y en algún momento ustedes van a recibir la invitación para volver a esta sala principal para comentar. Les doy entonces el vamos. Usted acepta irse a la sala, recibió una invitación, acepta irse a la sala y se va a ir a una sala más privada. ¿Ya? Fanny, ¿Sí, David?
sería bueno que los hermanos digan si es que están viendo la clase dos personas, porque Ajá, yo sé que están todos conectados, pero en una casa hay dos personas viendo la clase. Sería bueno que si se juntan los tres con la sala y más la que está en casa, que lo digan después. ya. Gracias David. Eso lo vamos a hacer entonces. Así que ahí algunos ya se unieron. La sala 3 ya está lista, la sala 2 también. Ahí les voy a pedir que se vayan uniendo a la sala, les voy a dar minutitos para que lean su texto y luego los voy a invitar a que vuelvan a la sala principal. David todavía está acá y usuario de Zoom. ¿Quién es el usuario de Zoom? A mí me apareció, pero como hablé, no me pude, no lo acepté. Y se me cerró el... Ah, ajá. Bueno, Así que Manuel, estás en la sala, te mando de nuevo a la sala, a ver. Ah, Emanuel está solo. Wow. Es que aquí, a ver, espérame, ¿cómo te mando? Ujú. ¿Quién está ahí? Fanny, Fanny, no está en ningún grupo la Fanny. La voy a asignar, Fanny, a la sala 3. ¿Puede unirse a la sala 3? Ya, vaya. Acepte la invitación. Ahí está. Ahí están volviendo de las salas. ¿Qué te parece que uno vaya a estas salas más privadas, David, para poder conversar? sí, las conocía de todas maneras y Ya, me parecen interesantes, sí, trabajar en grupos, tener Tener actividades actividades bonitas, ya, bonito. Hay que agregar que yo a Emanuel, yo ahora estuve con ajá, Emanuel no hablaba hace mucho tiempo, entonces fue bonito volver a encontrarme con él en clase y quedar en ya, el grupo y poder hablar, aparte de lo que estudiamos en el texto, poder ya, hablar de nosotros, poder hablar de qué cómo bueno. estaba y todo. Bonito. Bueno, es como no perder, a mí me gusta usar los grupos cuando dicto clases en línea, porque es como no perder esto, no perder esto de mirarnos, de escucharnos, aunque no está el cafecito ni nada al medio cuando lo hacía la pausa en el instituto, pero se da esta instancia. Así que, bueno, nos queda, ¿cuánto? Un minuto, pero Ujú. podemos darnos un poquito más. Por ahí tuve que entrar a algunas salas, se dieron los que me invitaron, algunos me invitaron a la sala porque pidieron que yo ingresara por alguna consulta y todo eso también se puede hacer, o yo puedo entrar a la sala, así que ah, solamente a modo de comentar por ahí algunos pues, no entendían algunos términos como el maniqueísmo, el platonismo y el gnosticismo, pero solamente decir que esas son, se refieren a escuelas de pensamiento, filósofos que tienen algunas ideas en torno a algunos temas. Me gustaría escuchar a uno solo, que pudiera comentarnos qué le pareció el texto. La próxima semana ya sí lo vamos a revisar con mayor detalle. Ahí levantó el dedo Olivia, si no me olvido, Olivia. No, cómo se llama usted? Edith, Edith, Edith. Edith levantó Pero su dedito. Edith, estaba cuéntenos. mucho con mi compañera mientras ella leía el texto, yo hacía un resumen, ¿Ya? eh, que dice lo que explica el texto y la idea. Ajá. Eh, y ella me hablaba de muchas corrientes y me encantaba escucharla porque, claro, ella leyó harto sobre estos temas del agnosticismo, de cómo la gente se iba perdiendo en esos pensamientos, que el hombre,
que lo pecaminoso, que el cuerpo, que ya nacemos y ya somos personas malas, que venimos del pecado. Y yo le comentaba una predicación que había escuchado de un pastor que hablaba del hecho de que ya nacemos y tenemos contacto con, disculpen la palabra, genital de la mamá, ya teníamos que ser poco menos, veníamos endemoniados y qué sé yo. Yo para hacerla, no sé si gustan, le doy mi resumen, el Sí, texto, la idea. es que ya que levantó la mano y dijo, yo quiero, usted va a ser la que va a hablar. Permiso de mi compañera porque nos explayamos más en la conversación y me embriagué un poco en la lectura que ella tiene más basada en esto. Yo, lo que ella yo hice un resumen, ya el de la arcilla ambulante. El texto explica que en la antigüedad muchas corrientes como el agnosticismo pensaban que el mundo material y el cuerpo eran malos o inferiores. Creían que el alma debía escapar del cuerpo porque lo consideraban una especie de prisión. Sin embargo, el cristianismo propone algo distinto y revolucionario. Enseña que Dios creó al mundo material y lo declaró bueno. Por eso los malos, por eso no es malo. Perdón, ya, perdón. Por eso el cuerpo y la materia no son malos, sino parte valiosa de la creación. Además, el ser humano es presentado como una unión, ¿ya? Del cuerpo y el espíritu, creado del polvo de la tierra, al mismo tiempo, imagen y semejanza de Dios. Esto significa que todas las personas tienen dignidad, valor, no solo algunos. A ver, el texto en sí que explica que antiguamente se creía que el cuerpo y el mundo material eran malos, pero el cristianismo enseña lo contrario. Dios creó todo y dijo que era bueno. El ser humano hecho del polvo de la tierra está bien a imagen de Dios, por lo que tiene gran valor y dignidad. La idea, el ser humano, aunque está hecho de materia, cuerpo, tiene un gran valor, porque fue creado por Dios y es reflejo de su imagen, por lo que el cuerpo y la vida no son malos, sino buenos y dignos. Eso. Gracias, Edith. Gracias por su análisis que realizó con su compañera. Y qué bueno, porque en esta instancia se fortalecen. Lo que alguno tiene puede fortalecer el pensamiento del otro. La próxima semana nosotros vamos a estar revisando ya la creación del ser humano y quería que leyéramos esto, lo pueden leer nuevamente y hacer sus propios análisis, eh, porque estamos frente a una sociedad que el cuerpo como que no le ha dado el valor que corresponde. Estamos frente a una sociedad que importa lo estético, y eso significa que tu cuerpo puede sufrir variaciones porque manda el modelo, como que existe un modelo de belleza, y la belleza va a depender de quién la está mirando, desde el punto de vista de quién la está viendo, ¿eh? Porque si uno va por las distintas, en el mundo, la belleza va a tener diferentes facetas. Entonces no es solamente algo, un color de ojos, o un color de cabello, o el tipo de cabello, o el tipo de cuerpo. Va a depender de la como visión, cómo se entiende. Entonces, la próxima semana nosotros vamos a estar hablando sobre la creación del ser humano. Cómo Dios lo hace y otros aspectos más. Así que esta lectura viene a introducir el tema de la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguien, Pastor David, alguna consulta? Ya estamos en la hora para cerrar. Quiero ser muy respetuosa de eso. ¿Algo más? ¿Alguien quisiera comentar algo más? ¿O Pastor David? Me gustaría decir que nació una idea de algunas personas y probablemente en algún momento lo hagamos, es que nos juntemos en alguna casa, quizás quien estemos más cercanos, para compartir esta clase. Es decir, Oh, esta clase no sería individualizada, sino que podría que ahí nos juntemos algunas familias a escuchar la clase en algún... Existe esa posibilidad, lo hablamos con algunas personas, pero no hemos concretado aún. Si lo hacemos, vamos a hacer por WhatsApp. ok, sería genial porque sí se puede generar algo más de discusión. Que recuerden que, bueno, como me lo plantearon a mí, que es más bien dialogante, que es conversemos sobre el texto, conversemos sobre el contenido. Así que me lo avisan nomás, me lo comparten y ahí lo hacemos, David. ¿Sí? Súper. Igual sería bueno que hablara Jennifer. Jennifer, la escuchamos. Bueno, aquí manda el jefe.
Jennifer, la ¿Por qué yo? escuchamos. ¿Qué tengo que decir? ¿De qué? No, no tengo nada que decir. Wow, David, lo siento. Ella lo quiere castigar porque estaban tomando tecito y no lo convidaron, ¿ah? A tomar 11. Bueno, gracias hermanos, gracias por la atención prestada y nos vemos la próxima semana en este mismo horario. Recuerden, es el mismo vínculo para la sala, no lo cambiamos, siempre es el mismo. Usted ingresa a las 8 y ahí estamos atentos para seguir nuestra clase, ¿ok? Gracias damos a Dios, que el Señor les bendiga, que tengan un buen tiempo y el hermano Moisés está cocinando o está lavando la loza. ¿Qué dijo que iba a estar lavando la loza? Algo así. Y que está con... Ahí Es cerró la pura cámara. mentira, no le crea nada. Bueno, nos vemos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Buenas noches, Bendiciones a chao. todos, cariño, Gracias. buenas noches. Bendiciones. Chao, Chao. chao. Saludos. Chao, chao. Chao. Cierro en Bendiciones. 3, en 2 y en 1.